60 años. Décadas de películas, series y contenido que millones consumen todos los días sin cuestionarlo. Pero cuando una imagen se repite lo suficiente, cuando una idea aparece una y otra vez, cuando un mismo patrón se instala en todas las historias, deja de ser entretenimiento. Se convierte en programación. Hollywood no es solo una industria del cine. Es una de las herramientas culturales más poderosas del mundo moderno. Define lo que la gente considera normal, lo que teme, lo que acepta y lo que rechaza. Y lo hace sin que te des cuenta. No te obliga, no te impone, te acostumbra. Porque el mecanismo es la repetición. Te exponen una y otra vez a la violencia y a la depravación explícita hasta que deja de impactarte. Te muestran vigilancia hasta que deja de parecer peligrosa. Te muestran caos hasta que empezás a verlo como inevitable. Y en ese proceso tu percepción cambia, se desensibiliza y se reconfigura, alterando de forma progresiva lo que tu mente interpreta como normal y aceptable, porque lo viste tantas veces que tu cerebro dejó de cuestionarlo. Esto tiene nombre, se llama primado. En psicología, el primado es un fenómeno por el cual la exposición previa a un estímulo influye en cómo interpretas lo que viene después, y existe una variante más sutil, más peligrosa. El primado negativo es cuando tu mente, después de haber sido expuesta repetidamente a ciertas ideas, empieza a procesar la realidad de forma distorsionada. Lo que antes te parecía extraño, ahora te parece normal. Y lo que antes era real, ahora te parece exagerado o incluso falso. El primado negativo es una técnica de manipulación cultural que consiste en exponer a la sociedad ciertos temas reales o sensibles, pero enmarcados dentro de la ficción, la exageración o el humor, de modo que cuando esos hechos aparecen en la realidad, ya resulten relativizados, ridiculizados o difíciles de tomar en serio. La mejor manera de ocultarte la verdad es ponerla justo frente a tus ojos, pero manipulada o distorsionada. Y eso se logra a través del entretenimiento. Películas, series, música, caricaturas, historias que parecen ficción, pero que plantan ideas. Porque cuando ves algo una y otra vez en un contexto ficticio, tu cerebro deja de reaccionar, se acostumbra, lo normaliza, y cuando eso aparece en la realidad ya no genera impacto, ya no genera rechazo, ya no se cuestiona. Y ahí es donde el mecanismo se completa. Porque una mente que no reacciona es una mente más fácil de dirigir, más fácil de moldear, más fácil de llevar hacia una determinada forma de pensar, hacia una ideología funcional a los intereses de unos pocos. En otras palabras, te muestran ficción una y otra vez hasta que cuando te enfrentás a la realidad la percibís como si también fuera ficción. Incluso cuando se trata de eventos históricos reales, y muchas veces no lo son, tu interpretación ya está condicionada por ese mismo esquema. Y ahí es donde el mecanismo ya está funcionando, porque no necesitas que te oculten la verdad si lograron que no la reconozcas cuando la tenés enfrente. Y esto no es solo una idea aislada. Incluso dentro del análisis de cine, Hollywood dejó de sugerir y empezó a decirte directamente qué pensar, y no se queda solo en lo emocional. También se mete en algo mucho más profundo, la historia y la política. Porque el cine no solo cuenta historias, las reescribe, las simplifica, las adapta y muchas veces las distorsiona. Eventos históricos complejos convertidos en relatos simples, conflictos reducidos a buenos y malos, narrativas donde siempre hay un héroe claro y un enemigo definido, y casi siempre el mismo resultado, el mismo lado correcto, el mismo país como salvador, el mismo discurso repetido una y otra vez. Estados Unidos como el héroe, el que interviene, el que salva, el que tiene la razón, y del otro lado enemigos caricaturizados, simplificados y deshumanizados. Y cuando ves eso durante años, ya no lo cuestionás. Lo asumís como realidad, como historia, como verdad. Pero no es historia, es una versión editada, repetida e instalada. Porque cuando una narrativa se repite lo suficiente, deja de parecer una interpretación y pasa a ser un hecho. Y ahí es donde el mecanismo es completo. No solo moldearon lo que sentís, moldearon lo que creés que pasó. Y hay otra capa más. Porque no solo moldean la política o la percepción, también moldean la moral. Normalizan lo depravado, lo excesivo, lo decadente y lo vacío. Lo convierten en espectáculo. Lo envuelven en glamour. Lo venden como libertad, como arte, como transgresión. Y a fuerza de repetirlo, deja de parecer una caída y pasa a parecer normal. Películas como Babylon vuelven sobre esa misma imagen. Un Hollywood de excesos, desenfreno y decadencia donde el caos se transforma en parte del mito. Y ese es también el mecanismo. Mostrar una y otra vez el exceso, hasta que el exceso deja de incomodar. Ahora, esto, por sí solo, ya sería grave. Pero hay algo más, porque Hollywood
no funciona aislado. Y para entenderlo, hay que ir al origen, a quienes lo construyeron, a los apellidos que fundaron esta industria. A principios del siglo XX, la industria del cine no era lo que es hoy. Era un negocio inestable, visto como entretenimiento menor y sin influencia real. Y en ese espacio se construyó algo completamente nuevo. Carl Laemmle, Louis Mayer, Adolf Zukor, Harry Warner, Albert Warner, Sam Warner, Jack Warner, David Selznick, Samuel Goldwyn, William Fox, Darryl Zanuck, Irving Thalberg, Lou Wasserman, Michael Ovitz, Ari Emanuel, Bob Iger, David Geffen, Jeffrey Katzenberg, Brian Grazer, Ron Meyer, Barry Diller, Harvey Weinstein, Bob Weinstein, Brett Ratner, Steven Spielberg, George Lucas, David Zaslav, Sumner Redstone, Shari Redstone, y como siempre digo, el patrón se repite. Estos peculiares personajes con apellidos curiosos no heredaron una industria, la crearon. Y no son casos aislados. Cuando empezás a mirar en profundidad, ves que gran parte de la industria se mueve dentro del mismo círculo cerrados, repitiendo nombres y apellidos, estructuras y vínculos de poder. Pero está ahí y podés buscarla por tu cuenta. Y cuando la veas, cuando empieces a googlear esos nombres y apellidos, cuando empieces a cruzar información, fíjate qué tienen en común, porque ahí es donde empieza a aparecer el patrón. Y no son casos aislados. Cuando empezás a mirar en profundidad, ves que gran parte de la industria se mueve dentro de los mismos círculos cerrados, repitiendo nombres y apellidos, estructuras y vínculos de poder. Y por eso no sorprendió que figuras como Mel Gibson hayan sido leídas por muchos como una respuesta a ese sistema. Lo vieron, por ejemplo, en La Pasión de Cristo, una película que ya había generado una fuerte polémica, que fue atacada y cuestionada desde el mismo sector, y que aún así Gibson la terminó haciéndola igual, como una respuesta a ese mismo sistema. Con el tiempo, su figura quedó aún más expuesta mediáticamente, siendo incluso tildado de nazi. ¿Casualidad? Transformaron un negocio menor en la máquina cultural más influyente del siglo XX. Hollywood, una fábrica de historias, de símbolos y de narrativas, y con el tiempo de influencia global, pero con el paso de las décadas dejó de ser solo entretenimiento y empezó a moldear la realidad. Existe documentación pública que confirma que el gobierno de Estados Unidos ha colaborado con producciones cinematográficas durante décadas. El Departamento de Defensa ha brindado asesoramiento, recursos y acceso a cambio de influencia. No es teoría, es estructura. Y no es el único vínculo. Porque a lo largo de los años distintas investigaciones y documentos desclasificados también señalaron la relación entre la industria del entretenimiento y agencias como la CIA, consultoría, asesoramiento, influencia sobre guiones, producciones donde se revisaban escenas, se modificaban diálogos y se ajustaban narrativas, no para hacerlas más reales, sino para hacerlas más convenientes. Porque el cine no solo entretiene, también construye percepción. Y cuando una agencia de inteligencia entiende eso, lo utiliza. No para decirte qué pensar directamente, sino para moldear el contexto en el que pensás, para definir quién es el enemigo, quién es el héroe, qué es aceptable y qué no. Y cuando eso se repite durante décadas, ya no lo cuestionás, lo incorporás. Pero la historia no termina ahí, porque hay algo que cambia completamente la perspectiva. El proyecto MK Ultra, un programa real donde se investigó cómo manipular la mente humana. Entonces, la pregunta ya no es si se puede, la pregunta es dónde más se aplica. Y mientras todo esto ocurre en la superficie, hay otro nivel, uno más oscuro. El caso de Jeffrey Epstein expuso una red de poder donde se cruzaban figuras de todos los ámbitos, incluido Hollywood. Actores, directores y productores. Woody Allen, Kevin Spacey, Chris Tucker, Brett Ratner, Harvey Weinstein, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Kate Blanchett, Bruce Willis, George Lucas, Naomi Watts, Robert Downey Jr., Rob Lowe, Quentin Tarantino, Alec Baldwin, Dustin Hoffman y Ralph Fiennes. Y también figuras cercanas al circuito del entretenimiento, como Naomi Campbell, Heidi Klum y David Copperfield, apareciendo en documentos, contactos, fotos, vuelos o agendas. En algunos casos simples, menciones, en otros relaciones más cercanas y en otros vínculos que todavía generan preguntas, porque los archivos no son una lista simple. Son millones de documentos, emails, registros, fotografías y contactos. Muestran un ecosistema, un círculo donde figuras del entretenimiento, la política y el poder económico se cruzaban constantemente. Y eso ya cambia completamente la percepción. Porque mientras vos los mirabas y admirabas, estos psicópatas depravados se movían en un mundo completamente distinto. Círculos cerrados de poder, de influencia y en muchos casos de silencio. Pero hay algo más que tenés que hacer. Analizar.
Porque hay otra lista. Una lista distinta, mucho más larga. Tan larga que no alcanza para mostrarla en este video. Pero está ahí y podés buscarla por tu cuenta. Y cuando la veas, cuando empieces a googlear esos nombres y apellidos, cuando empieces a cruzar información, fíjate qué tienen en común, porque ahí es donde empieza a aparecer el patrón. Y cuando lo ves, ya no lo podés dejar de ver. Y hay otro elemento que también aparece dentro de ese mundo, no en la superficie, sino en ciertos círculos más cerrados. El interés por corrientes esotéricas, por conocimientos ocultos y por sistemas simbólicos. Durante años distintas figuras de Hollywood han mostrado interés en la cábala. Madonna, Demi Moore, Ashton Kutcher, personas con poder dentro de la industria acercándose a este tipo de prácticas. Pero esto no queda solo en lo privado. También se refleja, se filtra, aparece en las películas, en símbolos, en escenas y en referencias que se repiten. Porque cuando empezás a mirar, aparece siempre lo mismo. El ojo, la pirámide, los códigos y los guiños constantes a supuestos Illuminatis en las sombras. Pero esa fachada también distrae. Porque mientras muchos se pierden persiguiendo símbolos, dejan de mirar lo más evidente, los nombres y apellidos reales, los estudios reales, los vínculos reales y las redes de poder concretas que operan a la vista de todos. Y cuando mirás más de cerca, aparece algo todavía más oscuro, el abuso dentro de la industria, no como casos aislados, como sistema. Durante décadas Hollywood funcionó con estructuras donde el abuso sexual, incluso infantil, era tolerado, donde el poder condicionaba carreras y donde las víctimas callaban por miedo, por presión o por no perderlo todo, y no todos guardaron silencio. Algunas figuras también denunciaron lo que ocurría dentro del sistema, como Gwyneth Paltrow, quien reveló haber sido víctima del comportamiento inapropiado de Harvey Weinstein en los inicios de su carrera, exponiendo públicamente cómo funcionaban ciertas dinámicas de poder dentro de la industria. Y lo más inquietante no es que haya pasado, es que era conocido, un secreto a voces, porque el problema no es un individuo, es el sistema que lo permite. Y cuando empezás a investigar más a fondo, la imagen se vuelve todavía más oscura. Investigaciones, testimonios y recopilaciones dentro del propio mundo del cine hablan de redes, de entornos donde el abuso infantil no solo existía, sino que se repetía, donde determinadas personas tenían acceso directo a menores, a castings, a sets y a producciones, personas denunciadas que volvían con otros nombres, con otras identidades, como si nada hubiera pasado. Y lo más incómodo es que algunos de estos perfiles terminaron trabajando en contenido dirigido al público infantil, incluso dentro de estructuras vinculadas a Nickelodeon y al ecosistema de grandes productoras. En 2024, un documental volvió a poner todo esto en el centro. Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Una investigación que expone lo que pasaba detrás de uno de los entornos más visibles del entretenimiento infantil. Testimonios reales, actores que estuvieron ahí, relatos de abuso, presión y desprotección. Lo que parecía un entorno seguro no lo era, mostrando lo que pasaba detrás de cámaras en un canal infantil. Maltratos, abusos, desprotección total, menores trabajando rodeados de adultos con poder sin controles reales y con figuras dentro del entorno que habían sido condenadas y aún así seguían ahí. Silencio en el set. Pero no solo para grabar, silencio para que nadie hable, porque ese es el patrón. No es un error, es repetición, es estructura, porque cuando un sistema permite que alguien condenado vuelva a estar cerca de menores, ya no es negligencia, es otra cosa. Actores que empezaron de chicos lo han dicho. Hablan de abusos, de presiones, de círculos cerrados, de cómo el que habla desaparece y el que se queda callado sigue. Ese es el mecanismo. No es solo abuso, es control. Y cuando alguien intenta exponerlo, no se destruye, se invisibiliza, se tapa, se diluye. Y esto no es algo que nadie haya dicho. Actores dentro de la propia industria lo han mencionado. Como Elijah Wood, el actor que interpretó a Frodo en El Señor de los Anillos, quien habló públicamente de la existencia de abuso hacia menores en Hollywood y de cómo este tipo de situaciones eran conocidas dentro del entorno. También hubo actores que denunciaron haber vivido ese sistema desde adentro, como Corey Feldman, que durante años sostuvo que existe una red de abuso en la industria que afecta a actores infantiles. Y no fue el único. Durante años, distintos actores infantiles han señalado lo mismo, un patrón, el mismo tipo de situaciones, el mismo tipo de silencio, el mismo tipo de encubrimiento. Incluso hubo testimonios que circularon sobre actores vinculados a grandes producciones que denunciaban abusos dentro del sistema. Relatos que no siempre tuvieron difusión, relatos que no llegaron a instalarse pero que repiten exactamente la misma estructura. Y hasta en eventos públicos hubo críticas directas, como cuando Ricky Gervais frente a toda Hollywood hizo referencia a los vínculos incómodos dentro de la industria y al caso Epstein. Y eso es lo que incomoda, porque ya no es algo que viene de afuera, son personas de adentro diciéndolo.
Y aún así, todo sigue igual. Mientras tanto, la industria sigue, las películas siguen, las figuras siguen siendo admiradas y la gente sigue creyendo. Porque ese es el verdadero poder. No lo que hacen, sino lo que logran que vos creas. Ahora volvamos al cine. Porque ahí también hay señales. Directores como Stanley Kubrick han sido analizados durante años por el uso de simbolismo y por detalles demasiado precisos para ser casuales. Y alrededor de su figura persiste una de las teorías más inquietantes de todas, que el alunizaje no ocurrió exactamente como fue presentado al mundo, sino que pudo haber sido recreado, filmado o construido como una gigantesca puesta en escena, porque el cine demostró algo. Puede crear realidades indistinguibles de lo real, puede simular, puede convencer y puede hacerte creer en algo que nunca ocurrió. Y cuando ese poder existe, la duda deja de ser absurda, porque los mismos temas aparecen una y otra vez. Control, caos, vigilancia, deshumanización, y cada vez que los ves te acostumbras, hasta que cuando ocurre algo real, ya no lo cuestionas. Ese es el punto. No se trata de convencerte, se trata de prepararte, de moldear tu percepción antes de que los hechos ocurran, para que cuando ocurran los aceptes. Y en ese momento ya no estás pensando, estás siguiendo un guión que no escribiste vos, porque al final no se trata de cine, se trata de cómo el cine cambia la realidad. No te dicen qué pensar, te muestran qué aceptar hasta que lo elegís por tu cuenta, y en ese momento la programación ya está completa. Y mientras todo esto ocurre, seguís del otro lado de la pantalla, consumiendo toda esa industria, como si nada, como si fuera solo entretenimiento. Pero nunca fue solo entretenimiento, siempre fue algo más.